¿Quieres ver si puedes sobrevivir al examen de mañana? ¿Necesitas un examen resuelto y alguien que te lo explique? ¿Buscas aprender con un examen que ya sabes que eres incapaz de hacer? Amigo, has tenido suerte encontrando este vídeo. Pero escucha, si quieres probar el examen antes por tu cuenta, te lo dejo en comentarios. Y si te crees capaz de hacerlo sobre la marcha porque eres un pedante sin miedo al éxito, adelante. Pero si no, aquí tienes mi curso de Python para que no te tenga que decir luego haber estudiado. En este examen se te van a pedir algunas cositas sobre esta base de datos del Baldur's Gate 3. Esta base de datos estará en la variable personajes principales y será el argumento que recibirán las funciones que debes implementar. Está formada por una lista de tuplas con los siguientes parámetros: nombre, edad, clase, raza, nivel y un valor boolean que indica si está en el equipo o no. Estos ejercicios se pueden resolver de formas distintas. A continuación os daré la que considero más básica. Escribe una función que calcule el nivel medio del equipo, devolviendo la parte entera. Pensemos, necesitamos dos cosas: los niveles y el número de personajes del equipo para la media. Para ello podemos tener dos variables para cada cosa. Recorremos la lista y cada vez que encontremos un personaje del equipo, es decir, cuando este elemento sea true, sumamos el nivel en una variable y la otra la incrementamos en 1. Una vez terminemos, ya solo tenemos que hacer la media. Dividimos uno entre otro, pero cuidado, nos piden la parte entera. Tendremos que usar el operador división entera en vez de división simple. Así que vamos, escribimos las variables que necesitaremos luego, inicializadas a 0. Recorremos los personajes y comprobamos con un if si el personaje pertenece al equipo. En caso de que sí, sumamos el nivel del personaje y sumamos 1 al contador. Cuando terminemos, ya solo nos queda hacer la división entera de las dos variables y devolver el resultado. Bien, ahora vamos con un ejercicio parecido al anterior, pero sobre listas. Escribe una función que devuelva una lista con los personajes que actualmente están en el equipo. Pensemos. Queremos los personajes que están en el equipo, por lo que antes que nada creamos una lista vacía para guardar esos elementos. Luego recorremos la lista de personajes. Si detectamos que uno está en el equipo, lo guardamos en la lista que hemos creado, así hasta acabar. Empezamos a programar. Primero la lista vacía. Luego, como antes, recorremos los personajes y comprobamos si están en el equipo. Si es así, podemos guardar el personaje en la lista con el método append, dándoselo como argumento, y ya solo nos faltaría devolver la lista. Escribe una función para crear una estructura con todas las clases únicas de los personajes. No puede haber elementos repetidos. Pensemos, podemos hacer esto con una lista, recorrer los personajes y cada vez que vayamos a añadir la clase, comprobar si ya existe dentro. Sería válido, pero no la mejor. Si te das cuenta, dice estructura, te doy a elegir. Y te destaco que no puede haber elementos repetidos. Aquí debes usar el conjunto, una estructura en la que no puede existir elementos repetidos. Así, solo tienes que añadirlos. Así que simplemente creamos con la función set el conjunto, recorremos los personajes y añadimos la clase con el método add de conjuntos. Finalmente, devolvemos la variable clases. Escribe una función que cuente cuántos personajes hay de cada raza y devuelva esta información en forma de diccionario. Pensemos.
Queremos recorrer los personajes, mirar su raza y añadirla al diccionario con un 1 para indicar que ya existe un personaje de esa raza. Y si nos encontramos con la misma de nuevo, en vez de añadirla, solo tenemos que incrementar el contador que hemos creado. Lo primero, sin diccionario no hacemos nada, creamos uno vacío. Luego recorremos los personajes, guardamos en una variable la raza y comprobamos si la raza del personaje está en el diccionario. Si lo está, solo hay que incrementarlo en 1. Y si no lo está, hay que crearlo e inicializarlo en 1. Por último, devolvemos el diccionario. Escribe una función que verifique si existe al menos un personaje de una raza específica en la lista, devolviendo true o false. La búsqueda debe detenerse tan pronto como se encuentre un personaje de la raza indicada. Pensemos, este ejercicio es diferente al resto. Aquí nos dan un argumento extra con la raza y quieren que confirmemos si existe algún personaje con esa raza. Entonces, solo tenemos que recorrer los personajes y comparar si son iguales. Si después de recorrer la lista entera no coincide, pues devolvemos false. Y si en algún momento lo encuentra, devolvemos true. Aquí no hay nada que calcular ni guardar. Podemos directamente recorrer la lista de personajes, comparar si coincide y devolver con return true en el caso de que coincida. Recuerda, como te he explicado en mi curso de Python, que un return interrumpe el código. Si ha terminado de buscar y esta línea no se ha ejecutado, es que no existe, por lo que devolvemos false con return. Escribe una función que encuentre el nombre del primer personaje de mayor nivel dentro de una clase especificada. El parámetro de la clase debe tener un valor por defecto de known, permitiendo que, si no se especifica una clase, la función devuelva el nombre del personaje con mayor nivel general. Pensemos, aquí pasa igual que antes. Tenemos un argumento extra que es la clase deseada. La idea principal es encontrar el primer personaje con mayor nivel y guardar el nombre. Opcionalmente, si se especifica una clase, que sea el mayor de esa clase. Para ello, dos variables nos vendrían bien. Una para almacenar el mayor nivel encontrado y saber cuál es el máximo, y otra para guardar el nombre y luego devolverlo. Buscamos en la lista de personajes, almacenando el nivel más alto aquí, y así poder devolver al final el personaje con mayor nivel. Si se especifica la clase, evitamos los que no coincidan con ella. Pasemos al código. Como hemos pensado, lo primero es crear la variable para almacenar el nombre. Como dentro ahora no va a tener nada, podemos inicializarlo a known. Además, la variable para el nivel podemos inicializarla a 0, ya que el primer nivel posible es el 1. Ahora pasamos a recorrer los personajes comparando su nivel con el nivel de la variable. Si es mayor, significa que hemos encontrado el posible personaje y sustituimos tanto el nombre como el nivel para comprobar si los siguientes son mayores a este o no. Por último, devolvemos el nombre. Bien, y si en vez de recibir en el argumento clase el known, recibimos una clase de verdad, solo hace falta comprobar si el personaje es de esa clase antes de comparar. Añadimos un if aquí que compruebe si la clase del personaje coincide con la del argumento. Y ya estaría, pero claro, si ahora no recibe una clase, no haría nada por culpa del if. Este código también se tiene que ejecutar si el argumento no recibe ningún valor, es decir, si sigue el known. Así que simplemente ampliamos la condición del if
e incluimos que también realice el código si el argumento es known. Con esto ya cubriría los dos casos. Escribe una función que, dado un nombre, incremente en 1 el nivel del personaje correspondiente sin devolver nada. Pensemos. Seguimos con otro ejercicio con segundo argumento. Aquí tenemos el nombre del jugador al que le queremos subir un nivel. Lo primero que hay que pensar, que si fuera una lista de listas, esto sería fácil, porque solo hay que cambiar este elemento de la lista por el mismo +1. Pero son tuplas, y recordemos que las tuplas son inmutables, no puedes cambiar sus elementos. Para ello tenemos que crear una tupla nueva, es decir, tenemos que 1. Buscar el personaje que queremos cambiar con el argumento. 2. Crear una tupla nueva con cada uno de los parámetros excepto el nivel, al que le añadiremos 1 a la hora de crearla. Y 3. Cambiar la tupla actual por la nueva. Aquí necesitaremos tener la posición del personaje para poder cambiarla. Vamos al código. Ahora vamos a recorrer la lista por posiciones con este for. Range nos proporciona un iterable con los índices, desde 0 hasta el integer recibido -1. En nuestro caso usamos el tamaño de la lista. Y así tendríamos todos los índices. Con esto podemos recorrer la lista por posiciones y guardar la posición del personaje que queremos cambiar. Si el nombre del personaje de la posición i es igual al argumento nombre, entonces hemos encontrado la posición del personaje que queremos cambiar. Este personaje de la posición i lo cambiaremos por una tupla nueva, en la que añadiremos los mismos parámetros excepto el nivel, al que le añadiremos 1 como dijimos antes. Con esto ya está modificado nuestro personaje en la lista. Terminamos la función sin usar el return. Solicita por consola el nombre de un personaje, luego haz que introduzca una DAT hasta acertar con la DAT del personaje cuyo nombre sea igual al introducido. Debe informar si acierta o si el personaje es mayor o menor a la DAT introducida. Además, si la DAT introducida es 0, haz que termine el juego inmediatamente con el siguiente mensaje: interrupción por el jugador. Pensemos. Aquí tenemos que pedir continuamente al usuario una DAT hasta que coincida con la DAT del personaje. Esto huele a bucle. También nos pide que solicitemos el nombre del personaje al usuario, y como necesitamos la DAT real para el bucle, antes del bucle buscaremos en la lista de personajes su DAT y guardaremos la DAT en una variable. Ahora el bucle. Lo primero es solicitar la DAT, luego comprobar si es 0, por si hay que parar el juego. Seguimos comprobando si la DAT introducida es mayor a la real. Si lo es, imprimimos un mensaje que informe de que el personaje es menor. Y continuamos con el bucle. Si no, tenemos que comprobar si es menor. Si lo es, imprimimos un mensaje que informe de que el personaje es mayor. Y continuamos con el bucle. Si no, tocaría comprobar si es la misma edad. Si has pensado esto, error. Ya sabes que ni es mayor ni es menor. Eso significa que es la misma. No hace falta comprobarlo. Simplemente escribimos un mensaje que informe que lo ha encontrado y paramos de alguna forma el bucle. Para el bucle podemos crear al principio una variable inicializada en true que sirva para la condición del bucle. Si es true, hacemos toda la lógica que hemos visto. Y si el usuario encuentra la DAT, paramos el bucle cambiando la variable a false y el ejercicio en sí. Si has pensado en hacerlo con while true y break, tienes mi aprobado también. ¿Te duele la cabeza? Pues espera que te va a doler más. Vamos al código. Primero creamos una variable para el nombre y la inicializamos pidiéndole el nombre al usuario con la función integrada input. Luego obtenemos la DAT real del personaje. Exploramos con for la lista de personajes,
hasta confirmar con if si lo hemos encontrado. Si el nombre del personaje de la tupla coincide con el solicitado, entonces lo tenemos. Creamos una variable con la edad y como no necesitamos seguir buscando, terminamos en la búsqueda con un break. Nos queda crear una variable con el valor true para el bucle. Ahora empezamos el bucle while. Mientras estemos jugando, primero solicitamos la edad y la guardamos en una variable como hicimos con el nombre. ¡Cuidado! Esto es un error común. Lo que devuelve el input es de tipo string, un texto. Nosotros queremos comparar este dato con la edad del personaje, un integer, por lo que es necesario convertir el dato a integer para evitar un type error, un error de tipos. Ya tenemos la edad. Lo siguiente es comprobar si es 0. Si lo es, imprimimos el mensaje y paramos el while con break. Ahora sí, a comprobar la edad. Con un if comprobamos si la edad introducida es mayor a la real. Imprimimos el mensaje de que es menor y con el if introducimos la siguiente condición. Si la real es mayor a la introducida, imprimimos el mensaje de que es mayor y usamos el else para indicar qué debe hacer si no se cumple ninguna de las anteriores. Imprimimos que la ha encontrado y cambiamos el valor de jugando a false para parar el bucle en la siguiente iteración. Espera, no te vayas. Si quieres la matrícula, primero deja un comentario de cuánto has sacado y responde a esta pregunta. ¿Qué harías si en el último ejercicio el usuario, al introducir el nombre del personaje, no respeta la sensibilidad a las mayúsculas o introduce uno que no existe? Os leo y nos vemos.